Hola, mi nombre es Diego Fernando Rojas Ariza del departamento del Huila y quisiera saber cómo han evolucionado los videojuegos. Ahora yo tomo el control. Les quiero contar que a mediados del siglo pasado nació en Estados Unidos el que fue catalogado como el primer videojuego de la historia. Y desde entonces esa industria no ha parado ni de evolucionar ni de crecer. Con el desarrollo o evolución en lo que se refiere a la realidad virtual, el mercado fue empujando mejoras en la tecnología hasta desarrollar múltiples categorías y formatos que ahora inspiran varios movimientos e iniciativas y hasta campeonatos mundiales. En 1952 lanzaron Northern Crossers, o lo que aquí conocemos como Tricky, el primer videojuego de la historia. Luego, en 1958, apareció Tennis for Two, en el que podían enfrentarse dos jugadores. En la década de los 70 llegaron los primeros sistemas domésticos que se conectaban a la pantalla del televisor y también lanzaron Pong, la máquina recreativa que se instalaba en bares y tiendas y que convirtió a los videojuegos en algo realmente popular. Hasta que en la década siguiente, en 1985, el mundo conoció a Super Mario Bros., el primer juego que tuvo objetivo y final. Desde entonces, la historia tiene mucho para contar. Hoy vamos a hablar con un gran personaje. Se llama Pablo Figueroa. Él es profesor de Cultura de los Videojuegos en la Universidad de los Andes, pero también es un experto y se van a dar cuenta en realidad virtual y desarrollo de juegos de video. Así que hoy aprenderemos mucho sobre este tema. Vamos a encontrarnos con él. Hola Pablo, qué gusto saludarte, bienvenido. Quisiera que por favor nos contaras un poco acerca de ti para que las audiencias conozcan tu perfil. Perfecto, mira, soy Pablo Figueroa, profesor asociado del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación. Mis temas de investigación han sido por mucho tiempo la realidad virtual y los videojuegos. Gracias Pablo, quiero preguntarte sobre tu visión en general acerca de los videojuegos. ¿Cómo ha sido esta evolución? Cuéntanos. Es bien interesante porque, como has visto, hay como etapas, hay como distintas olas que generalmente están dadas por las generaciones de las consolas, bien unidas a un mercado siempre creciente de personas que están interesadas en jugar, en vivir experiencias interesantes y que ven los videojuegos como ese medio de comunicación común entre los jóvenes, mucho más interesante que la televisión y otros medios que podríamos decir ya son un poco más viejos. Continuando con esta pregunta, ahora la aterrizo al contexto colombiano. ¿Cómo ha sido la evolución de los videojuegos en nuestro país? Digamos, hay dos líneas que uno puede destacar. La línea de los jugadores, en donde actualmente en el mundo tú puedes ver que hay ligas profesionales en distintos tipos de juegos, y la línea de desarrollo, en donde tú puedes ver que hay en distintos países empresas y industrias importantes. La industria en Colombia empezó, yo diría, a principios de la década de los 2010, fue en 2012, en esa época. Hubo personas muy interesantes, en particular una empresa, Immersion Games, en donde yo diría un programador brillante llevó a lo que en ese momento era su pasión a generar una empresa que fue interesante en el mundo, y era porque con su talento pudo hacer juegos con una tarjeta que en ese caso se llamaba Physics, una tarjeta aceleradora de físicas,
que quería tener contenido y que quería mostrar lo interesante de tener esas tarjetas. Pero desde esa época yo creo que tenemos una industria que ha crecido, que ha sido, digamos, bastante grande. Hicimos una encuesta alrededor de 2012, 2013 y habían en teoría 200 empresas haciendo videojuegos en Colombia. Ahorita somos 50, más o menos, pero son 50 que están haciendo videojuegos, que están exportando y que realmente tienen un pie en el mercado y no en una diversificación de mercados, que a veces es muy difícil hacer videojuegos y páginas web y todas las otras cosas que se pueden hacer al tiempo. Con respecto a lo que me estás contando, Pablo, me surge una pregunta. ¿Qué relación existe entre la realidad virtual y los videojuegos? Las primeras tarjetas gráficas eran muy costosas, del orden de $200,000, $300,000 o más, y se estaban utilizando para aplicaciones científicas y aplicaciones en nichos muy pequeños. Y entonces empezaron a hacer estas tarjetas gráficas para videojuegos a precios muy asequibles, $200, $300, y eso realmente explotó el mercado de lo que es el hardware para gráficos y de lo que en cierta medida se podía hacer con ese hardware que inicialmente, por supuesto, fueron videojuegos. Pero en Colombia siento que todavía falta muchísimo para que el jugador promedio pueda consumir nuestros juegos. Cada juego tiene su nivel de complejidad, eso depende también del documento de diseño, de la calidad de desarrollo que quieres. Y esa misma explosión dio lugar a la explosión de realidad virtual que tenemos ahora, dado que se pueden hacer videojuegos tan potentes. En 2014, 2015 se dieron cuenta que podíamos revivir y hacer realidad virtual con esas tarjetas, dado que eran muy poderosas para hacer ese tipo de aplicaciones. Hemos visto que actualmente existen juegos que aplican la realidad virtual. Pero ¿a qué otros juegos se puede o se piensa aplicar esta realidad virtual? La realidad virtual yo creo que va a generar otro nicho, otro género, otro tipo de juegos distinto al que es en este momento. Bueno, distinto a todos los géneros, hay cualquier cantidad, 10, 20, 30, dependiendo de cómo los cuentes, géneros de videojuegos que son famosos actualmente. La realidad virtual va a ser otro nicho y es simplemente porque es un medio distinto y es una oportunidad para los videojuegos y para otras actividades muy interesante. Para ir cerrando nuestra charla, me gustaría que me compartieras qué aspectos negativos y, por supuesto, qué aspectos positivos podemos encontrar en los videojuegos. Yo creo que es como cualquier medio de comunicación, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Qué es bueno en los videojuegos? Nos han permitido unirnos con los amigos, jugar, estar unidos, estar dialogando como podríamos estar antes en nuestra sala, pero pues cada uno aislado como nos ha tocado estar. Es algo que nos puede unir, es algo que nos puede en cierta medida enriquecer estas experiencias sociales. Como en toda actividad humana, lo importante al inicio es tener una buena guía. Si tengo una familia que me ayude a darme cuenta qué es lo que debo hacer y qué es lo que de pronto podría yo cambiar, y si sé que en algunos momentos, por ejemplo en vacaciones, puedo dedicarle todo el tiempo que yo quiera, pero de pronto cuando estoy en la universidad pues tengo que olvidarme de los juegos, es de pronto algo que puedo manejar como cualquier otra actividad en la vida. Pablo, qué bueno conversar contigo, un espacio muy enriquecedor y valioso. Siempre bienvenido a Toma el Control. Muy amable por tenerme acá. En poco tiempo los videojuegos han tenido un avance muy significativo, lo que ha generado que muchas personas los sientan y los vivan como un espacio de ocio y entretenimiento, incluso hasta llegar a compararlos al mismo nivel de la televisión o del cine. Aunque muchos se resistan a creerlo, así están las cosas. Listo, ahora quiero que aprendamos una nueva seña que es muy divertida y sencilla. La seña es videojuegos. Es así con estos dos movimientos. Vamos a hacerla de nuevo. La configuración de nuestras manos así y luego hacemos estos movimientos hacia arriba y hacia abajo, pero en sentido contrario, una mano arriba y la otra baja. Luego este movimiento como una garra y vamos a hacer lo anterior. Imagínense que tienen un control en la mano.
Es muy fácil y sencilla de aprender, ahora háganla desde casa.